Este es el video esperado. Todos saben, todos están advertidos. Lo siento para aquellos que de pronto su tratamiento psicológico se fue al sanitario, después de superar con creces y durante décadas el estrés postraumático. No es apto, por cierto, este video para menores de 60 años. Y puede ser un presagio de fines del mundo. Ha sido difícil hacer este video. No respondo por las consecuencias, ni las memorias y el ardor que esto recuerde, o traiga o active. Quedan advertidos a esto que es Orígenes del arma más letal, aquella que a través de las eras ha servido para enderezar civilizaciones completas a partir de un individuo. El efecto mariposa no tiene más evidencia que los efectos a largo plazo de esto. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, la verdadera razón de por qué Anakin tuvo que participar en esa carrera de la muerte, en ese vehículo destartalado y a alta velocidad. La verdadera razón de por qué participó en esa carrera bestial y demencial era porque detrás de él la versión láser lo perseguía, de aquel objeto que aquí a continuación referiré. Y es muy probable que usted tenga que adelantar la cita al psicólogo. Algunos creerán que sus orígenes fueron desde el momento en que el primer hombre o la primera mujer, quién sabe, uno no podría hacer distinciones aquí porque de pronto le caen los de la cuestión de género y dicen, no, usted está discriminando, machista, patriarcal. No sabemos si fue ella o él. No sabemos si fue en aquel momento en el que, ya acostumbrados a las comodidades de andar con algo bajo los pies, haya sido por accidente o por intención el uso primero de aquel artefacto que no mencionaré todavía para no herir susceptibilidades. La verdad es mucho más antiguo, mucho más lejano. Quizás sus humildes orígenes fue un pedazo de corteza de árbol encontrado en la carrera y utilizado como primer objeto voladizo, o una pepa de mango ya seca, con bordes afilados y con precisión mortal. Nadie lo sabe. Muy probablemente aquellos que han dicho, y eso fue uno de los elementos eliminados dentro de los evangelios apócrifos, en el Génesis primordial, decía, y al sexto día descansó sobre las aguas, disfrutando la creación, cuando en ese momento escuchó un chapoteo, y entonces apareció. Algunos dicen y creen que fue el pobre Adán el que tuvo que sentir las primeras consecuencias del ardor de aquello que, como fue censurado en esos evangelios apócrifos, por parte del Padre Creador. Otros creen que más bien fue Eva, que en un arrebato de ira al ser tocada aquella parte que no debía haber sido tocada, mal pensado, ojo con eso, ella tomó lo primero que encontró a la mano y le chantó el primer ardor. No se sabe.
quizás en las antiguas guerras del Ira, o de pronto, quizás posiblemente, esas entidades retorcidas idearon un macabro plan para utilizar aquel artefacto como medio de succionar energía y chuparla y alimentarse con una ricura de fluvia y ambosía de dioses. Nadie lo sabe. Es tan misterioso que lo único que podemos hacer es remontarnos a las épocas arqueológicas donde quizás el primer elemento conocido de este artefacto de destrucción masiva fue utilizado en la antigua Grecia. Para ser más exactos, no en Atenas, no en Esparta, sino más abajito de Tebas. Tebas. Ta 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 ta. Por razones de derechos de autor no puedo poner la banda sonora, pero ya se imaginan ustedes, ¿no? La escena esa mítica, la muchacha nadando y aparece esa silueta en el agua. ¿Se imaginan ese terror para los que vimos la primera vez Tiburón? No, esto no se compara con esto. Recuerden esta imagen que es más escabrosa todavía. Es una mañana fría. El viento casi se ha detenido. En el suelo, roto un jarrón con flores. Cerca está terminando de rebotar la pelota. Se alcanza a ver una ligera polvareda alejándose de la vera. Y se escucha lo que muchos les va a dar escalofrío. ¡Ay, sinvergüenza si te llego a coger con la chancla! Sí. Pudo haber sido una ventana rota, un florero, como el de Llorente aquí en Colombia, que la verdad, lo que realmente pasó ese día fue que al señor Llorente, en un acto de rabia, toma aquel objeto y se lo chanta a uno de los criollos y se desata la ira popular que desencadenará la independencia de la Nueva Granada. Una noche triste, allá, cuando Cortés estaba haciendo alguna cosa y uno de sus esbirros decide tomar riendas y asuntos a las cosas que estaba apropiándose de lo que había ahí en las grandes escalinatas, es muy probable que haya cogido una chancla de Montezuma y se la haya zampado a alguien para poder sacar el oro. Es muy probable que lo que realmente llevó a la derrota a Anakin Skywalker, convirtiéndose en derechos de autor para George Lucas, haya sido no el sable, sino el ardor de la chancla. Nadie puede saber realmente las implicaciones, las determinaciones y cómo pudo haber influenciado en la evolución de todas las formas vivientes la chancla. Lo único que sabemos los que somos de nuestra edad, aquellos que vivimos en aquellas épocas y sentimos ese zumbido, ese y luego ese golpe seco y ese ardor, el poder de la chancla. No había berrinche que valiera, no había súplica, ni siquiera cara de ternura. Ay, no, no lo vuelvo a hacer. Pero la chancla no solamente tenía fortaleza en la mano, que por lo general tenían, no sé, dentro del instinto materno, porque en el paterno no se siente igual. Los que sabemos lo que significa eso sabemos diferenciar que en el instinto materno
es muy diferente al del paterno. Una chancla de papá no es lo mismo que una chancla de mamá. Y la historia tiene casos. Napoleón dejó de ser Napoleón cuando recibió la chancla de mamá en Waterloo. Esa es la otra historia que no te cuentan, cómo lo cogieron a chanclazos. Pero bueno, lo que sabemos es que la chancla, dentro del instinto materno y el desarrollo fisiológico del cuerpo orgánico de la mamá, da la casualidad que casi todas las madres tienen musculatura especial, musculatura extra en los bíceps, en el antebrazo, en el tríceps, en el trapecio. Tiene una forma muy particular de hacer media volea para zamparla donde más arde. No es lo mismo una chancla en seco que en mojado. No es lo mismo una chancla de cuero que una de suela de goma de carro. Ha evolucionado desde las chanclas con taches metálicos romanas, pasando por aquellas de madera con cositas de cuero, hasta las muy sofisticadas de poliesporpleno expandido como estas. Pero sus efectos ya ni siquiera son físicos. Ondas expansivas termonucleares que se van expandiendo a modo de roncha rojiza en la zona de impacto. Ahora su poder es psicológico. Solamente mostrarla surte efecto. La sola mención lograba el objetivo. Ay de aquellos que fueran rebeldes, ay de aquellos. Tenían porción doble. Y lo peor, era para aquellos que vivían con la abuelita. Porque no solamente era el chancletazo de la madre, también de la abuela. Y peor todavía si estaban las dos abuelas presentes. Ella se les olvidaba por el instante mismo, por la emoción, la efervescencia, no lo sabemos, ese amor de linda y tierna abuelita. Y de un momento a otro se transforman en unas fieras y van detrás del pobre muchacho con chancla en mano. No sabemos si hubo favoritismo o preferencias donde le daban más a los muchachos o a las niñas. No lo sabemos. Este tema de la identificarse con el género y todas esas vainas, uno no podría decir si fue primero ella o él el que más sufrió de chancla. Había otras formas. De todas maneras, lo único que sabemos es que la chancla, su versión más letal, aquella que traía radar incorporado, mira láser y sobre todo precisión de F-35, era la chancla voladora. De todas maneras, hoy día existe un gran surtido de chanclas. Tenemos las que, estas por su forma, son pesadas. No son aerodinámicas, aunque cumplen su función cuando son lanzadas en voladora. Llegan más rápido, pero por la curvatura de la Tierra y por los efectos gravitacionales tiende a caer más rápido hacia el suelo. Pero su impacto es expansivo, se siente. No vale la pena tener blue jean, chaqueta de cuero, se siente. Tenemos la que es menos conocida y normalmente es para las tías. A veces las tías, al no tener la posibilidad de poder hacer algo con sus hijos porque no tuvieron hijos, esas tías solteras, a veces ellas para disimular autoridad y poder como las madres, utilizaban este tipo de espuma ligera, suave. Incluso cuando golpea se siente un ligero calorcillo de lo más rico. ¡Oh, ay! ¡Oh, sí, sí! Sí, se siente bueno. Son buenas. Esta es la chancla de la tía.
de esas tías amorosas, solteritas, que dicen, ay no, qué pesar con el niño, ¿cómo se les ocurre? No, ¿cómo les van a dar con eso? Vea, esto es mejor. Vea, el efecto psicológico es mejor. Ah, admirable esas tías valientes que se enfrentaban a la iracundida de las madres, de sus hermanas. Valientes, homenaje a ellas, un minuto de silencio, por favor. Aunque a veces había momentos donde uno podría... Eso fue una obra de arte, me acuerdo, lo hizo en papel maché. Hizo una réplica exacta, una clon de la chancla de mi madre. Para cuando ella la cogió, era tanta el furor de ella que no cayó en cuenta que tenía una chancla hecha en papel maché, idéntica a la original. Cuando me la zampa se desintegró y ella quedó asombrada, yo dije, madre, ya Dios le mandó a decir que deje de castigarme con chancla. Ya es suficiente. Pero también están aquellos menos afortunados, pero que desarrollaron callo. No importa si es una masiva de estas o una blanda como estas, no se sentía nada. ¡Ay, madre! ¡Dale bien pueda! Eso no se siente. Pero igual el efecto psicológico. Pero para terminar, estaba la aerodinámica. Esta, que está en el camino intermedio entre la suave y la dura. Esta sí suena. Esta, cuando se lanza, es efectiva con una precisión del 99.9% de darle a uno en la cresta. Esta, por su forma, dejaba marca, por su forma y forma de desgaste, señalaba su nivel de impacto y durabilidad. Es que la industria más próspera que hubo en el planeta fue la elaboración de chanclas. La moraleja de esta historia, para no alargarme más, es que sin importar sus ignotos orígenes, sin importar si fue utilizada por primera vez con Adán o si fue la verdadera causa de muerte de Julio César, lo cierto es que la chancla a través de la historia ha marcado, ha dejado huella y más que un ardor, ha construido civilizaciones, ha generado hogares estables y lo más importante, hombres y mujeres que han trascendido, que jamás volverán a utilizar ese artefacto usado por sus madres y abuelas y tías generosas. Hemos trascendido la chancla, pero tuvimos que pasar la dura prueba de sufrirla en nuestras carnes para saber que hoy, nunca más, usaremos una chancla. El problema es que ante la invasión de los celulares, de las tablets, de las series Pogue, Disney y todo lo demás, la chancla puede resurgir.